Shalom, hermanos, ¿cómo están? La paz del Señor sea sobre ustedes, sobre sus familias, sus hogares, ¿sí? Hoy vamos a hablar acerca de el favor de Dios y de la bondad de Dios hacia nosotros, ¿sí? Y de cómo atraer esa voluntad del Señor hacia nosotros, hacia la vida misma nuestra, ¿sí? Cómo encontrar ese punto, ¿sí? En medio de lo que sea que estemos enfrentando, en medio de la dificultad que sea, ¿sí? En donde el favor de Dios nos cuida, nos guarda, nos capacita. El segundo libro de Crónicas, capítulo 16, verso 9, dice la palabra del Señor: porque los ojos del Señor recorren el mundo. Escucha, hermano, hermana, para poner su poder en favor de quienes le son fieles. En favor de quienes le son fieles. Escucha, hermano. Otra versión dice: para mostrar su favor hacia aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él. Tremendo, hermano, ¿no? Siempre hablamos que buscamos a Dios para que nos guarde, para que nos enseñe, para que nos renueve, etcétera, etcétera. Pero aquí nos está diciendo en la palabra que Dios busca cierto tipo de personas, que los ojos de Dios están merodeando la tierra entera buscando un tipo de persona. ¿Qué tipo de personas buscará el Señor? La persona que es fiel a Él. Lo acabamos de leer en su palabra, ¿sí? ¿Quieres ser como un poderoso imán que atraiga el favor de Dios a tu vida? ¿Y quién no va a querer eso, no? ¿Querés ser ese tipo de personas que busca el Señor, a la que Dios se le pega para mostrarle su favor? Entonces escucha bien este mensaje, ¿sí? Es un mensaje que el profeta le dio al rey Asa. El rey Asa era quien en aquel tiempo gobernaba la parte sur del continente, o sea, Judá, ¿sí? Y este rey trató realmente de volcar de toda Judá, el corazón de toda Judá, al Señor. Hizo una tarea excelente, aprobada por el Señor, que porque el pueblo estaba un poco apartado, y Asa se encargó realmente de ponerlos enfrente al Señor y hacer que reciban el favor de Dios. Hizo un trabajo excelente. En aquel momento, dice la palabra, se juntaron unos reyes para poder derrocarlo a Asa, porque veían en él realmente un gran crecimiento y que tenía el favor de Dios realmente. Y se unieron varios ejércitos. Tal es así que llegaron a juntar 1.000.000 de soldados. Cuando Asa se da cuenta de la clase de reto que él tenía, dice la escritura que clamó, obviamente, al ver 1.000.000 de soldados que lo iban a enfrentar, clamó desesperado al Señor y le dijo: nadie sino tú puede ayudar al débil contra el poderoso Señor. Hermanos, hermanas, a Dios le atrae particularmente aquel que es sencillo, que es humilde, aquel que es débil. Le atrae el que está desechado. Al Señor le atrae aquel que está rechazado, el que no tiene poder delante de quien quiere abusar de él. Cuando Dios encuentra a personas que están siendo víctimas de la injusticia, dice su palabra, el corazón de Dios particularmente se siente atraído, ¿sí?, hacia esas personas. Cuando Dios se encuentra con personas que se saben, que se admiten, que reconocen que son débiles, que no pueden ante ciertas cosas, el corazón de Dios lo siente particularmente hacia Él, se siente atraído, ¿sí?
Por eso, cuando Asa ora, reclama al Señor, clama al Señor desesperado, los ojos de Dios se vuelcan sobre él y Asa le dijo: ayúdanos, Señor, porque solo en ti confiamos. Fíjense, ¿no?, en las palabras de Asa. Yo no tengo dónde ir, dice. Donde más ir, Señor, más que a ti, no tengo otra cosa. Es en tu nombre que hemos salido contra esta inmensa multitud, 1.000.000 de soldados. ¿Y qué pasó? ¿Qué otra cosa podía pasar? Dios le ayudó, no se explica cómo, solo que algo extraordinario, algo sobrenatural, como nos tiene acostumbrado el Señor, pasó. Y siendo Judá pequeño, pudo vencer a tremendo ejército. Hermanos, esto nos enseña muy claro que cuando acudimos al Señor, cuando depositamos nuestra confianza en Él, cuando tenemos esa fe, ese corazón contrito, humillado a Él, no importa lo grande que sea la dificultad, el Señor nos va a dar la victoria. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó? 36 años después, se enfrenta con otro ejército, con el ejército de la parte norte del continente, o sea, con Israel. Y parece que para ese tiempo Asa se le habían subido un poquito los humos a la cabeza, ¿sí? Se creía invencible, se creía orgulloso de su ejército, pero él no se olvidaba de que había vencido porque el Señor intervino. Así que en vez de clamar a Dios, como había hecho 36 años antes, se fue al rey de Damasco, que era su enemigo, y le dijo: hagamos un convenio, ven, defiéndeme y seremos compañeros y juntos ensancharemos nuestras fronteras, nos uniremos contra todos y venceremos. Y escuchen, el rey de Damasco era enemigo de Judá. Ese es el punto. No sé cómo es que hubo un acuerdo. Algo raro, por supuesto, había allí. Y el rey de Damasco accedió al acuerdo, pero sabiendo que después de darle ayuda, seguramente se quedaría con toda Judá. Enfrentó al rey de Israel y ganó, tuvo la victoria, lo hizo huir. Pero vino el profeta de Dios y le dijo a Asa: Asa, ¿ya te olvidaste lo que Dios hizo contigo? Hace 36 años cuando accedió a tu petición y te dio su favor. Hoy no consultaste a Dios, ¿no? Como hiciste en aquella oportunidad, y te fuiste a recostar al brazo de tu mismísimo enemigo. Pues sabes, seguirá siendo tu enemigo, y más, si ese enemigo hubiese sido vencido por el Señor, y no lo tendrías más si hoy no hubieras ido a buscar su ayuda. Hermano, hermana, si vos supieras lo que el favor de Dios es capaz de hacer por tu persona, vos, yo, correríamos inmediatamente a buscar el favor de Dios en nuestras vidas. No importa el tamaño del reto, no importa el tamaño de la dificultad, ni el gigante que tengas que enfrentar en tu vida, no importa, porque cuando el favor de Dios está con vos, conmigo, con nosotros, Dios acaba con tus enemigos, los borra del mapa, Dios deshace los retos que haya contra tu persona, contra mi persona. Dios nos capacita de una manera en áreas donde nosotros no podemos, pero el favor de Dios sí puede. Ocurre que a veces hacemos alianzas, como hizo Asa, con cosas o con enemigos de nosotros mismos. Nos apoyamos en cosas o personas que no nos pueden ayudar.
Ponemos la esperanza en situaciones o personas que al fin no estarán allí para ayudarnos. Hacemos las paces con luchas con los que no deberíamos hacer las paces. Si supiéramos lo que el favor de Dios es capaz de hacer, y que un minuto tocado por el favor de Dios y esas batallas se acabarían. Fíjate que un enemigo que debió ser aplastado quedó peleando contra Judá, porque Judá decidió apoyarse en él en vez de buscar al Señor. El favor de Dios es poderoso, pero se manifiesta hacia cierto tipo de personas, ¿sí? Por eso la palabra del profeta dice: los ojos del Señor recorren la tierra buscando una oportunidad para ayudar con su favor. ¿A quién? A aquellos que tienen corazón perfecto hacia Dios. Entonces, ¿quiénes son las personas que Dios bendice con su favor? Tienen dos cualidades: son fieles, tienen un corazón perfecto hacia Dios, o sea, personas que están claramente definidas en la lealtad hacia Dios. Venga lo que vengan, confían y buscan a Dios. No tienen dudas acerca de quién es Dios en sus vidas. Y segundo, son personas que se entregan completamente en los brazos de la misericordia de Dios cuando los retos de la vida golpean. Ese fue el error de Asa, no se entregó a Dios. La palabra dice que el rey Asa enfermó de sus pies y él decidió confiar primero en los médicos que lo atendían que en el Dios que lo había salvado. Este versículo no dice que nosotros no busquemos la medicina, no, porque los hombres desarrollaron la medicina precisamente ayudados por el Espíritu Santo de Dios. De lo contrario, no tendrían esa sabiduría. La ciencia se ha desarrollado porque Dios nos dio la capacidad para descubrir lo que se ha descubierto y para desarrollar lo que se ha desarrollado. Entonces, la ciencia no es mala, pero lo que está diciendo el profeta es: ¿por qué te apoyaste en más gente, en el hombre, más que en Dios? Entonces, como dijimos, dos cosas. Primero, personas que tienen su lealtad definida hacia Dios. Y segundo, se lanzan en las manos de Dios cuando los retos de la vida vienen y Dios se complace en salvar a esas personas. Al favor de Dios, lo atraen personas que saben respetarlo y que confían en él. La Biblia dice: los que temen al Señor y los que confían en él. Miren, la palabra dice en el Salmo 147, verso 10: no se complace con la fuerza del caballo, ni con el poder del ser humano. No, el Señor se deleita en los que le temen y en los que ponen su esperanza en su amor inagotable. Hermanos, o sea, dos cosas: temor y confianza. Dos cosas que parecieran contradictorias, pero no lo son, porque nuestro temor de Dios, el temer, pone de manifiesto la grandeza de su poder. No hablamos de un muñequito colgado en la pared, no, estamos hablando del Creador de los cielos y de la tierra. No adoramos una idea bonita, no, estamos adorando al que tiene poder entre la vida y la muerte, al que tiene poder de llevar hombres y mujeres a la eternidad con él, ¿sí? O a otro lugar, porque él es un juez justo.
Si a alguien debemos respetar, hermano, hermana, no es lo que la gente diga de nosotros, es lo que Dios dice de nosotros, porque Él es el que tiene la última palabra en nuestras vidas. Yeshua dijo a los discípulos, ustedes no tengan miedo a aquellos que pueden matar el cuerpo, ¿recuerdan? Hablando de la persecución, porque no pueden tocar el alma, teman al que puede juzgar el alma, o sea, a Dios. Ocurre que a veces nos importa más el que dirán, ¿sí? Lo que diga fulanito, lo que piensen de nosotros, pero nos dice, mi favor va a tocar, dice el Señor, a los que realmente me temen a mí, a los que me respetan a mí. Temer a Dios pone de manifiesto la grandeza de su poder. Nuestra confianza pone de manifiesto la exuberancia de su gracia. Cuando decidimos confiar en Él, nosotros tememos, estamos diciendo, sí, yo sé que Él es poderoso, pero también sé que es la mejor persona con la que yo puedo estar. No hay persona más segura para poner mi vida en sus manos que el Dios al que yo temo. Y se acabó. Dios no se complace en aquellos que cuando enfrentan la batalla, el problema, ponen su confianza primero en los caballos, en sus piernas, y no en el Dios que creó a esos caballos y a esas piernas. Un ejemplo claro de estas dos cosas que atraen el favor de Dios, temor y confianza, es Moisés. ¿Sí? Cuando Dios bajó del monte Sinaí para encontrarse con los israelitas y revelarles su pacto, dice la palabra que la montaña se estremecía, cubriéndose con nubes y relámpagos. Era como que el monte Sinaí se explotara, se hubiera convertido en un volcán a punto de explotar. Fue tan terrible que Israel retrocedió. Y le dijeron a Moisés, ve tú, que tienes más confianza, que sabes más de Dios. Ve tú, habla con él, porque nos puede más el miedo que la confianza. Fíjense, ¿no? Y la única persona que Dios le permitió, que se atrevió a subir a buscar a Dios, fue Moisés. En la Biblia, en el libro de a los Hebreos, la palabra dice en el capítulo 12, verso 18, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara ese monte, será apedreada o pasada con dardo. Fíjense, ¿no? Lo terrible que era esa montaña. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Moisés tiene 40 años de haber estado en el desierto, ¿sí? Y un buen tiempo en conversar con Dios. Tenía absoluta confianza de recibir palabra y dirección. Sin embargo, esto que estaba viviendo era más que todo lo que él había visto. Y dijo, estoy espantado, estoy temblando. En otras palabras, Señor, tú eres mucho más de lo que yo imaginaba. Yo no estoy hablando de un diosecito de piedra o de oro que lo puedo meter en el bolsillo. No, no. Estoy hablando de algo muy grande, muy serio, muy serio. Hermanos, esto de la presencia de Dios y del Espíritu Santo no es cosa de palomitas blancas saltando por allí, volando de un lado para otro. Esto es cosa seria. Estamos interaccionando con el poder mismo de Dios
en la tierra, moviéndose entre los seres humanos, como lo está haciendo en nosotros, en nuestra congregación. Esto no es cuestión de que voy a ir a la iglesia y voy a poner la mejor cara que tengo y canto aleluya y con la Biblia bajo el brazo. Hermano, hermana, si estás en esa, estás jugando con el fuego equivocado. Porque vos y yo, nosotros, estamos interaccionando con el poder más noble que hay en el universo, pero también con el poder más fulminante. Hermanos, nadie puede seguir a Dios por miedo, obvio, pero no te equivoques. No estamos para payasear, diciendo que somos cristianos espirituales y nos creemos todo. Porque hay tanta cosa, hermanos, tanta bulla, tanta palabrería por allí en el mundo, en el cristianismo, entre comillas, de hoy. No lo digo desde el juicio hacia alguien, no, sino porque causa estremecimiento muchas veces. Las personas hablamos y hablamos muchas veces de lo que no sabemos y cantamos aleluya, Yeshua, Diosito Santo, y no sabemos lo que cantamos. Y muchos van a una iglesia porque quieren seguir a Dios, ¿sí? Pero en el fondo no entran en la conciencia que esto es una interacción con un poder como no hay otro, con una bondad como no hay otra, pero es la realidad de Dios. Llegará el día, no muy lejano, que nos van a pedir cuentas a todos. Por eso tenemos que saber de lo que hablamos. Estemos conscientes de que papá nos ha confiado algo muy grande. Hablemos de lo que nos revela la palabra, no más, con respeto. Nuestro Dios es mucho más de lo que podemos imaginar. Pidámosle al Señor que nos ayude. Como hijos de Dios, no podemos jugar con Él. Volvamos a Moisés. Está parado allí jugándose la vida con carbones encendidos, dice la palabra, y tremendos truenos. Y dice, no sé cómo es que estoy aquí, pero estoy aquí. Algo nos dice que detrás de todo eso, que inspira temor, y con mucha razón, se encuentra el lugar más seguro del universo. A tal punto que Moisés dijo, Señor, llévame más allá de la niebla y de los truenos y muéstrame quién eres realmente. Eso es como que sacudió a Dios y le dijo, Moisés, yo te voy a bendecir y ayudar, quédate tranquilo, yo iré contigo, yo te daré paz, vas a llevar a ese pueblo donde tienen que ir. Moisés le dijo, no, Señor, no me lleves a una tierra prometida si tú mismo no vas con nosotros. Yo necesito conocer a la persona que va conmigo. Te respeto, pero quiero conocer tu esencia. Muéstrame tu cara, le dijo Moisés. Señor, y el Señor le dijo, ¿sabes qué? Párate aquí, cerca de mí, sobre esta roca. Y dice Éxodo 33:22. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Nadie puede ver mi cara y seguir existiendo, le dijo el Señor, pero pasaré delante tuyo, te taparé con mi mano de favor y cuando yo termine de pasar, quitaré mi mano y lograrás ver mis espaldas, pero no mi rostro, porque quiero que sigas viviendo y termines tu tarea. Qué tremendo, hermano. Dios tenía tantos deseos de mostrar su favor hacia Moisés que le concedió pararse delante de él para que contemplara su gloria, pero lo escondía con una grieta, lo tapó con su mano, su favor para no matarlo, y le mostró aún así quién es él, y proclamó
y proclame su nombre. Moisés nunca fue la misma persona. No. Después de ese momento, qué tremendo conocer a Dios y el favor de Dios. Dios es como el huracán poderoso que hay que temer, pero su favor es como el ojo de ese huracán, donde reina la paz, donde hay un refugio apacible para aquellos que decidimos confiar en Él. Y ahí está el balance entre temer y confiar. Tendríamos que correr al favor de Dios todos los días de nuestra vida, como hizo el hijo pródigo, ¿no? ¿Se acuerdan? Hundido en el pecado, pero se acuerda de que en la mesa de su padre hay provisión en abundancia y se la juega diciendo: volveré a casa de mi padre. Yo gasté y despilfarré toda la herencia de mi papá, que hoy no tiene un legado, le dijo, no tiene nada porque yo lo obligué a vender casi todo para partir la herencia antes de morir. O sea, dejé a mi papá en la calle, a mi hermano mayor en la calle, a mí me espera cuando llegue a casa de mi padre latigazos por ser tan bruto, pero aunque el juicio me inspira temor, me puede más saber que en el corazón de ese hombre hay una ternura que no conozco en ningún otro lado, como la del Señor, claro. Hay una certeza de que voy a ser tratado con misericordia, dice la palabra, y me la juego y corro hacia Él, aunque el juicio me golpee en el camino, para encontrarme con su favor, y se lleva la gran sorpresa. Cuando uno corre hacia Dios, escucha, hermano, Dios corre hacia vos, hacia mí. Y la escritura dice que ese hombre rico, cubierto de canas, maduro, elegante, con sus ropas finas, cuando vio a su hijo que lo buscaba, se levantó los ruedos y salió corriendo a toda velocidad como un loco para encontrarse con su hijo. Porque hay personas que atraen el favor de Dios y son las que han decidido confiar en Él y que tienen su corazón ligado con el suyo. Dice Sofonías capítulo 3, verso 17, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti, Él es un poderoso Salvador, se deleitará en ti con alegría y con su amor calmará todos tus temores y se gozará por ti con cánticos de alegría. Si vos le preguntaras a Dios qué es lo que más deleite le daría en su vida, Él diría: salvar a los que confían en mí, calmarle los temores a los que esperan en mí, cantar de alegría, cantarle a esos que están esperando que yo los salve. No hay nada que me dé más gusto que agarrar la guitarra y cantarles a esos que me aman con todo su corazón. Yeshua dijo: haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, entre su corazón y lo que hace, a fin de que siempre me teman, porque a mi favor es atraído a un corazón que me teme. Entonces, ¿qué haré para favorecerlos? Dice papá: les daré un corazón capaz de temerme, y ese es el nuevo nacimiento. Y dice: para su propio bien y el de sus hijos haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos. Para mostrarles mi favor, pondré mi temor en sus corazones y así no se apartarán de mí, y me regocijaré en favorecerlos con todo mi corazón y con toda mi alma. Los plantaré firmemente en esta tierra. Vos y yo somos el vaso del favor de Dios. Vos podés decir: pastor, esta promesa era para Israel. Sí, era para Israel. Pero Pablo dice en el Nuevo Testamento, escuchá, que vos y yo, nosotros, somos el Israel de Dios. Así que esa promesa es para vos, para mí, para nosotros. Recordá, hermanos, dos cosas que atraen el favor de Dios.
Primero, ser leales a Él. Segundo, confiar en Él en tu momento de mayor necesidad. Esas dos cosas las hace el Espíritu Santo en aquellos que se rinden a Él. ¿Quiénes reciben esto hoy? Abrile los brazos a Dios. Hay quienes titubean entre el mundo y Dios. Ríndete en serio a adorar a ese Dios vivo. Decirle, Señor, perdóname por mi indecisión y mi deslealtad. Cámbiame el corazón. Yo confío en ti. Yo quiero, Señor, atraer tu favor. Hermanitos queridos, la paz del Señor esté sobre ustedes y en esta semana Dios los guarde, los enaltezca y que realmente puedan aferrarse a estas palabras que hoy el Señor nos dio para compartir. Shalom, hermanitos.